Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy tenemos un tema que, ay amigos, prepárense porque se viene fuerte. Hoy vamos a sumergirnos en un escándalo, un verdadero bombazo que ha explotado en el mundo del espectáculo turco y que tiene como protagonista a uno de los actores más queridos y famosos de la televisión, Serkan Ayolu. Sí, el mismísimo Serkan, el que nos hizo suspirar en tantas novelas, el que nos conquistó con su encanto, su sonrisa y sus personajes inolvidables. Pues bien, parece que la cosa no está tan sonriente como pensábamos, y el brillo de la fama se ha visto empañado por una sombra de controversia. Y antes de empezar a desmenuzar este chisme que está que arde, no puedo dejar de recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo detalle de lo que pasa en el mundo del entretenimiento, y activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Así no se van a perder nada de nada, y yo, obviamente, feliz de tenerlos por aquí. Suscríbanse, es gratis y me ayudan un montón. También déjenme saber en los comentarios qué otras noticias les gustaría que cubriera. Sus opiniones son muy valiosas para mí. Bueno, ahora sí, vamos al grano. ¿De qué estamos hablando? Pues, resulta que Serkan Ayolu está en medio de un verdadero lío legal. Y no se trata de cualquier pleito, no. Es una demanda impactante presentada nada más y nada menos que por su expareja. ¡Madre mía! La noticia saltó como un resorte y las redes sociales, los medios de comunicación turcos y los portales de noticias del corazón internacionales no han parado de hablar de ello. Este escándalo ha acaparado titulares, debates y análisis, y es el tema de conversación en cada tertulia. Pero, ¿quién es la expareja? ¿Qué pasó realmente? ¿De qué se le acusa a Serkan? Vamos a ir por partes, porque la historia tiene miga, y mucha. La expareja que ha interpuesto esta demanda es nada más y nada menos que la talentosa y multifacética actriz Hande Doğandemir. Para los que no la conozcan, Hande es una actriz muy reconocida y respetada en Turquía, con una trayectoria impecable, una carrera consolidada y una imagen pública muy cuidada. Ha protagonizado varias series y películas exitosas, demostrando su versatilidad y talento en cada proyecto. Es una figura muy popular y querida en el mundo del espectáculo turco, conocida por su profesionalismo y carisma. Serkan y Hande mantuvieron una relación sentimental hace ya algunos años. Su romance, al parecer, fue bastante discreto, alejado de los reflectores y los escándalos mediáticos. Aunque ambos eran figuras públicas, optaron por mantener su relación en privado, lo cual es algo admirable en este mundo tan expuesto. En su momento se especuló con la posibilidad de que llegaran al altar, ya que se les veía muy enamorados y comprometidos. Sin embargo, finalmente la relación llegó a su fin, por razones que en ese momento no trascendieron públicamente. En su momento la ruptura fue una noticia más, una de tantas en el mundo de los famosos, aunque por supuesto despertó curiosidad y especulaciones. Pero ahora, años después, la cosa se ha vuelto a encender, ¿y de qué manera? ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues según las informaciones que han ido saliendo a la luz, y que han sido corroboradas por varios medios de comunicación de prestigio, Hande Doğandemir ha demandado a Serkan Ayolu por, atención, porque esto es fuerte. Por acoso. Sí, han escuchado bien, acoso. La actriz alega que tras la ruptura, Serkan habría mantenido una actitud de acoso hacia ella, persistente y constante. Esta acusación ha generado un impacto considerable, ya que el acoso es un tema serio y delicado, y la sociedad turca, como muchas otras, está cada vez más sensibilizada al respecto. ¿Y qué implica este acoso? Pues según las fuentes, Hande asegura que Serkan la habría estado persiguiendo, enviándole mensajes, llamándola de manera insistente y en horarios inapropiados, incluso presentándose en lugares donde sabía que ella estaría, como restaurantes, eventos sociales o rodajes. Todo esto supuestamente con la intención de reanudar la relación, a pesar de la clara negativa de Hande. Se rumorea que Serkan habría utilizado diferentes tácticas para intentar acercarse a ella, incluyendo el envío de regalos, flores y mensajes románticos, incluso a través de intermediarios. Y por supuesto, Hande habría rechazado todas y cada una de estas acciones, dejando claro que no deseaba tener ningún tipo de contacto con él. Pero al parecer, la insistencia de Serkan habría ido en aumento, llegando a un punto en que Hande se sintió acosada, intimidada y finalmente decidida a tomar medidas legales.
Esta decisión, según fuentes cercanas a Ande, fue tomada después de agotar todas las vías de comunicación y después de intentar, en vano, poner fin a esta situación por la vía amistosa. La noticia de la demanda ha generado un gran revuelo en Turquía y las reacciones han sido de todo tipo. Por un lado, hay quien defiende a Serkan Ayolu, alegando que se trata de una estrategia de Ande para ganar atención mediática, para obtener algún beneficio económico, o incluso, según algunas voces malintencionadas, para perjudicar la imagen del actor por alguna razón personal. Estas personas argumentan que podría haber una conspiración, o que Ande podría estar exagerando los hechos. Sin embargo, es importante recordar que estas son solo especulaciones y que no hay evidencia que las respalde. Por otro lado, hay quienes apoyan a Ande y creen en sus acusaciones, considerando que es muy valiente al dar este paso y denunciar una situación tan delicada. Este sector de la opinión pública valora la valentía de Ande por romper el silencio y por hablar de un tema tan delicado y tabú como el acoso. Consideran que es un ejemplo a seguir y que su denuncia puede ayudar a otras personas que están pasando por situaciones similares. Además, destacan la importancia de apoyar a las víctimas de acoso y de luchar contra esta lacra social. La verdad es que hasta el momento, no hay una versión oficial de los hechos por parte de Serkan Ayolu. El actor por el momento ha optado por el silencio, y no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema, ni a través de sus redes sociales, ni a través de comunicados a los medios. Esto, obviamente, ha alimentado aún más la polémica y ha generado todo tipo de especulaciones. ¿Por qué no habla? ¿Qué tiene que decir al respecto? ¿Esconde algo? ¿Está esperando a que el proceso legal avance? ¿Está siguiendo el consejo de sus abogados? Todas estas preguntas están en el aire y la falta de información solo ha contribuido a aumentar la incertidumbre y la curiosidad del público. Por supuesto, la defensa de Serkan, es decir, su equipo legal, sí ha emitido un comunicado, donde niega rotundamente las acusaciones de Ande. Aseguran que se trata de falsas acusaciones, de un intento de dañar la imagen de Serkan, y que están preparados para defender a su cliente en los tribunales. El comunicado, redactado en términos contundentes, deja claro que la defensa de Serkan considera que las acusaciones son infundadas y que confían en demostrar la inocencia de su cliente ante la justicia. Es decir, que la cosa promete ser larga y complicada, porque, de momento, las versiones están enfrentadas y nadie da su brazo a torcer. El caso se encuentra ahora en manos de los abogados, y se espera que se presenten pruebas, testimonios y argumentos legales que respalden las acusaciones y las defensas. Es importante destacar que, como en cualquier proceso legal, la presunción de inocencia es fundamental. Es decir, Serkan Ayolu es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Será la justicia la que deberá determinar si las acusaciones de Ande son ciertas o no, después de analizar todas las pruebas y escuchar a todas las partes involucradas. Y por supuesto, nosotros, desde aquí, solo podemos limitarnos a informar sobre los hechos, sin tomar partido ni prejuzgar a nadie. Nuestro objetivo es ofrecer una visión objetiva y equilibrada de la situación. Pero, ¿qué implicaciones tiene este escándalo para la carrera de Serkan Ayolu? Pues, sin duda, esto puede afectar su imagen pública. En el mundo del espectáculo, la reputación es clave, y cualquier escándalo de este tipo puede tener consecuencias negativas. Los productores podrían dudar a la hora de contratarlo para nuevos proyectos, temiendo que su imagen se vea perjudicada y que esto afecte el éxito de las producciones. Las marcas podrían pensárselo 2 veces antes de elegirlo como imagen publicitaria, ya que un escándalo como este podría dañar la reputación de sus productos o servicios. Y por supuesto, el público podría perder el interés en él, lo cual podría traducirse en una disminución de su popularidad y en una caída de sus ingresos. Sin embargo, también es cierto que en el mundo del espectáculo, los escándalos suelen ser pan de cada día. Y a veces pueden incluso generar el efecto contrario, es decir, aumentar la popularidad del actor en cuestión. ¿Cómo? Pues generando curiosidad, interés y, por qué no decirlo, morbo. La gente se siente atraída por el drama y por las historias conflictivas, y esto podría hacer que la gente hable más de Serkan, que vea sus trabajos con más atención, o que incluso se convierta en un defensor de su causa. Veremos qué pasa con Serkan. El futuro de su carrera dependerá de muchos factores, incluyendo el resultado del proceso legal, la reacción del público y la estrategia que él y su equipo decidan seguir. En cualquier caso, la situación es delicada, y hay que esperar a ver cómo se desarrolla el proceso legal. Será la justicia la que determine la verdad de los hechos.
Mientras tanto, la noticia seguirá generando titulares y debates en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y como siempre, nosotros estaremos aquí para mantenerlos informados. Estaremos atentos a los avances del caso, a las declaraciones de las partes involucradas y a las reacciones del público. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues, creo que hay varias lecciones importantes. Primero, la importancia de respetar la decisión de la otra persona cuando una relación llega a su fin. No importa cuánto amemos a alguien, no tenemos derecho a acosarla ni a perseguirla si no quiere seguir con nosotros. La insistencia, el hostigamiento y el acoso no son formas de demostrar amor, sino todo lo contrario. Segundo, la valentía de denunciar cualquier tipo de acoso. Si te sientes acosado, si te sientes amenazado, no te calles. Busca ayuda, denuncia la situación. El acoso es un delito y las víctimas tienen derecho a la protección y a la justicia. Y tercero, la importancia de la presunción de inocencia. No podemos juzgar a nadie sin tener toda la información. Debemos esperar a que la justicia determine la verdad y respetar el proceso legal. Además de estas lecciones, este caso nos invita a reflexionar sobre otros aspectos importantes. La privacidad y el acoso en la era digital. Las redes sociales y la tecnología han facilitado el acoso, ya que permiten a los acosadores contactar a sus víctimas de manera constante y desde cualquier lugar. Es fundamental que aprendamos a proteger nuestra privacidad y a denunciar cualquier comportamiento que nos haga sentir incómodos o amenazados. La responsabilidad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad a la hora de informar sobre este tipo de casos. Deben hacerlo de manera objetiva, respetuosa y sin sensacionalismos, evitando caer en la especulación y protegiendo la privacidad de las personas involucradas. El apoyo a las víctimas. Es fundamental que la sociedad en general, y los medios de comunicación en particular, ofrezcan apoyo y solidaridad a las víctimas de acoso. Debemos crear un entorno en el que las víctimas se sientan seguras al denunciar y en el que sepan que van a ser escuchadas y protegidas. La necesidad de educación y prevención. Es fundamental educar a la sociedad sobre el acoso, sus diferentes formas y sus consecuencias. Debemos enseñar a los niños y jóvenes a respetar a los demás, a identificar el acoso y a denunciarlo. La prevención es la clave para erradicar esta lacra social. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Como ven, la cosa está que arde. Un escándalo que nos ha dejado a todos con la boca abierta y con muchísimas preguntas. Espero que este vídeo les haya resultado informativo e interesante. Sé que son temas delicados, y por eso siempre trato de abordar estos asuntos con el mayor respeto y profesionalidad. He tratado de analizar la situación desde diferentes perspectivas, y de ofrecerles una visión completa y equilibrada de los hechos. Resumiendo, hemos hablado del escándalo que involucra a Serkan Ayolu, actor muy conocido y querido en Turquía, y su expareja Hande Doğandemir. Hande ha demandado a Serkan por acoso, alegando que él la ha estado persiguiendo, enviándole mensajes, llamándola e incluso presentándose en lugares donde ella estaba, después de que ella rechazara de manera reiterada sus intentos de reanudar la relación. Serkan por el momento no ha hecho declaraciones, pero sus abogados han negado las acusaciones. Ahora tendremos que esperar a ver cómo se desarrolla el proceso legal y qué decide la justicia. El caso promete ser largo y complejo, y tendrá importantes implicaciones tanto para la carrera de Serkan como para la imagen pública de Hande. Es crucial recordar que, ante todo, se debe respetar el proceso legal y la presunción de inocencia de Serkan Ayolu. La verdad de los hechos solo podrá ser determinada por los tribunales. Es importante no dejarse llevar por las especulaciones, los rumores o las opiniones sin fundamento, y esperar a que la justicia dicte sentencia. Además, debemos aprovechar este caso para reflexionar sobre la importancia de respetar la privacidad, denunciar el acoso y apoyar a las víctimas. Y ahora, para finalizar, me gustaría agradecerles a todos por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, y que les haya parecido interesante. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Creen en las acusaciones de Hande? ¿Piensan que Serkan es inocente? ¿Cómo creen que se desarrollará el proceso legal? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me gusta mucho leerlos y saber qué piensan ustedes.
Sus opiniones son importantes y me ayudan a crear contenido que sea relevante y atractivo para todos. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle a me gusta si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún vídeo más. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao. Chao. Y recuerden, manténganse informados y sean críticos con la información que consumen.